Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas. Estamos en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene el gusto y el placer de presentar el día de hoy un trabajo del doctor Juan Díaz Godino de la Universidad de Granada, España. Se encuentra con nosotros presente el doctor y la doctora Edith Ariza Gómez, quien hoy va a hacer la tarea de moderar esta mesa. Bienvenidos nuevamente, y estamos en esta oportunidad presenciando un trabajo, o vamos a presenciar un trabajo que es de suma importancia para todo el cuerpo docente de matemáticas. Entender esta idea de lo que es la idoneidad didáctica. Por favor, doctora Edith, dejo con ustedes la presentación del doctor Juan Díaz Godino. Y bienvenido, doctor. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí de manera presencial y a todos los que nos acompañan también de manera virtual para poder escuchar la conferencia del doctor Juan Díaz Godino, que nos va a hablar sobre lo que es la idoneidad didáctica, que es una visión global de todos los elementos que integran la docencia de matemáticas. Vamos a hacer de una manera inicial, vamos a observar una conferencia del doctor y posteriormente va a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Ahí les están dando, aquí los que están de manera presencial, unas hojas para que anoten su pregunta. Si nos interesa mucho que la anoten para que de alguna manera posteriormente analicemos el tipo de cuestionamientos que están haciendo los docentes de matemáticas, y también todos los que están de manera virtual, que nos hagan ahí sus anotaciones en el foro. Y recuerden que este seminario, bueno, queremos que sea lo más participativo posible para que podamos realmente tener un buen diálogo con el doctor Godino. Ahorita nos van a presentar una semblanza y la conferencia del doctor, que ya está pregrabada, y posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias. Juan Díaz Godino es doctor en Ciencias Matemáticas, catedrático de Didáctica de Matemáticas de la Universidad de Granada, España. Desde 1977 viene trabajando como profesor de matemáticas y didáctica de las matemáticas para la formación de profesores. Actualmente es catedrático de la universidad en el área de Didáctica de la Matemática, con destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Coordina un grupo de investigación sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en didáctica de las matemáticas, imparte cursos de máster y doctorado sobre dicho tema y ha dirigido 18 tesis doctorales sobre educación matemática. Una selección de sus trabajos está disponible en la página del grupo www.ugr.es/local/J Godino y en la web del marco teórico http://enfoqueontosemiótico.ugr.es. Este es su perfil de citas en Google Académico. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo al CAMAT, al Cuerpo Académico de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, por darme la oportunidad de compartir en el seminario algunos temas de interés para los profesores. 1.
Describir algunas características de los modelos de formación de profesores que enfaticen la reflexión sobre la práctica docente como estrategia para la mejora de la enseñanza. La investigación-acción, el práctico reflexivo y el estudio de lecciones japonés. 2. Presentar la teoría de la idoneidad didáctica, TID, como una herramienta que puede complementar los modelos mencionados en el caso de la educación matemática, al aportar criterios de idoneidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y guiar las reflexiones sobre la práctica de manera sistemática y detallada. 3. Destacar la importancia de la reconstrucción de un sistema de reflexión global para el contenido matemático en cuestión mediante el estudio sistemático de las investigaciones e innovaciones previas, con el fin de particularizar los criterios de idoneidad generada al estudio del tema específico. 4. Describir un caso de aplicación de la TID en la formación de profesores de matemáticas. El tema que he propuesto desarrollar en este seminario es sobre la noción de idoneidad didáctica, que considero que puede ser una herramienta de bastante interés para los profesores de matemáticas desde el punto de vista de la práctica y también desde el punto de vista de la investigación y la reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. En concreto, el título que he propuesto para este seminario es la idoneidad didáctica como herramienta de análisis y reflexión sobre la práctica del profesor de matemáticas. Entonces voy a describir algunas características de los modelos de formación de profesores que enfatizan la reflexión sobre la práctica docente como una estrategia para la mejora de la enseñanza. Concretamente, tres perspectivas de investigación, que es la investigación-acción, el práctico reflexivo y el estudio de lecciones que se realiza en Japón. Y después voy a presentar la teoría de la idoneidad didáctica como una herramienta que puede complementar estos modelos para el caso de la educación matemática y aportar criterios de idoneidad de procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, así como guiar las reflexiones sobre la práctica de una manera sistemática. Como comento, hay diversas tendencias a nivel internacional sobre la formación de profesores, tanto inicial como continua, que proponen la investigación de los profesores y la reflexión sobre la práctica docente como una estrategia clave para el desarrollo profesional y la mejora de la enseñanza. Como he comentado, esas tendencias he seleccionado tres, que es la investigación-acción, la práctica reflexiva y el estudio de lecciones, desarrollado principalmente en Japón, pero también difundido en múltiples países. La investigación-acción es un método de investigación cualitativa que se basa fundamentalmente en convertir en centro de atención lo que ocurre en la actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria. La práctica docente entonces se considera como el marco de referencia de todo el proceso de investigación y contempla la acción y la reflexión como dos caras de una misma realidad. Por tanto, se trata de una vía de formación permanente que permite al profesorado ejercer la investigación en el aula en busca de una mejora significativa de la calidad educativa. En esta perspectiva, la reflexión constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración de un informe y posiblemente también al replanteamiento del problema y al inicio de un nuevo ciclo de espiral autorreflexiva. En relación a la práctica reflexiva, que en cierto modo es heredera de la investigación-acción, es una corriente promovida por Chon en el año 1983, que desarrolla esta teoría de la práctica reflexiva, en la cual se aboga por un docente que reflexione de una manera permanente sobre la práctica de la enseñanza con el fin de transformarla. Chon describió la reflexión como una continua interacción entre el pensamiento y la acción, y describe también al práctico reflexivo como la persona que reflexiona sobre las comprensiones implícitas en la propia acción para hacerlas explícitas, hacer una crítica, reestructurarla y aplicarla a la futura acción.
Con relación al estudio de clases o el estudio de lecciones, que es una metodología desarrollada en Japón para la enseñanza de las matemáticas y que está basada en la resolución de problemas y es una estrategia para la formación y el perfeccionamiento de los profesores. Está teniendo un amplio impacto a nivel internacional, como ves. En este caso, el centro de esta metodología se encuentra el desarrollo colaborativo de una lección, o una unidad didáctica, una unidad de estudio, que se construye mediante una serie de sesiones de investigación. Los profesores involucrados en la enseñanza de una misma clase, de una misma unidad didáctica, se observan unos a otros, hacen grabaciones, hacen una puesta en común con la finalidad de encontrar puntos de mejora de ese tipo de actividad. Bien, pero nosotros nos podemos preguntar cómo guiar esa reflexión sistemática sobre la práctica que proponen estos modelos, estos planteamientos de formación de profesores. Entonces vemos que en esas tendencias se propone que el profesor reflexione de manera sistemática sobre la práctica, pero dada la multiplicidad de disciplinas para las cuales se propone y también la generalidad en la que se aborda el tema de la reflexión sobre la acción, no hemos encontrado unos instrumentos, unas herramientas explícitas que orienten, que guíen la reflexión profesional en un campo específico como puede ser la educación matemática. No tenemos duda de la utilidad, incluso de la necesidad de que el profesor adopte una actitud reflexiva sobre su propia práctica o de las prácticas de sus colegas, sus profesores. Y también de las indudables potencialidades de compartir esas reflexiones en el seno de ciertas comunidades. Pero sin embargo nos parece que estos esfuerzos podrían ser reforzados si los profesores compartieran algunas herramientas conceptuales y metodológicas para apoyar esa reflexión sistemática sola, de una manera sistemática y detallada. Entonces, la teoría de la idoneidad didáctica que venimos nosotros desarrollando desde hace un tiempo y voy a presentar en este seminario esas características de esta teoría de la idoneidad didáctica. Entonces, la noción de idoneidad didáctica de un proceso de instrucción matemática, un proceso de enseñanza y aprendizaje de temas específicos, la entendemos como el grado en que ese proceso o una parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje reúne algunas características básicas que permitan calificarlo como óptimo o adecuado para conseguir, por una parte, la adaptación entre los significados personales logrados por parte de los estudiantes en ese proceso de aprendizaje y los significados institucionales que la institución correspondiente pretende, ¿verdad?, o se implementan en un proceso de enseñanza. Claro, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y los recursos disponibles. Claro, este modelo está basado esta teoría está basada en un marco teórico que venimos desarrollando en nuestro grupo de investigación que se describe como el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Este marco teórico integrativo que venimos desarrollando desde hace ya más de 25 años, hay un cuerpo académico de producción de artículos y de investigaciones, de tesis doctorales, que están disponibles en una página web que tenemos alojada en la Universidad de Granada con el nombre de enfoqueontosemiótico.ugr.es. De tal manera que la lectura que he recomendado como base para desarrollar este tema está disponible en esa página web, también está disponible en el seminario, pero si visitan esta página web pueden encontrar toda la producción académica en la cual se desarrolla este enfoque ontosemiótico. Una de las entradas que hay es sobre la idoneidad didáctica, pero que se complementa con otras herramientas que luego voy a comentar brevemente. El punto central de este modelo es proponer que el foco de atención de la práctica del profesor de matemática y de la investigación va a ser los procesos de enseñanza y aprendizaje de temas específicos, ¿verdad? Y nosotros proponemos distinguir como 6 dimensiones o facetas en ese proceso de estudio.
Las facetas en concreto que se proponen es la faceta relacionada con el contenido matemático, la faceta epistémica que llamamos, la faceta relacionada con el aprendizaje o cognitiva, la faceta afectiva, ¿verdad?, todos los afectos, las interacciones en el aula y fuera del aula es otra de las dimensiones a tener en cuenta, la faceta interaccional, y como también la faceta mediacional, el uso de recursos tecnológicos para promover y facilitar el aprendizaje. Y finalmente otra dimensión que es la faceta que llamamos ecológica, que tiene en cuenta el contexto, etc. Entonces, la idoneidad didáctica se refiere a cada una de estas facetas o dimensiones. En la teoría hemos propuesto, además de tener estas facetas, para cada una de ellas distinguir distintos componentes, ¿verdad? Y para cada una de las facetas y componentes hemos propuesto un sistema de indicadores de idoneidad didáctica, sistema que está desarrollado en el documento, en el artículo que hemos propuesto como una lectura previa y complementaria de esta presentación, ¿verdad? Y que seguidamente voy a tratar de sintetizar, de resaltando los puntos principales que nosotros consideramos como elementos o factores de la idoneidad didáctica. Entonces, como criterios básicos de idoneidad relacionados con la faceta epistémica, o sea, el contenido matemático que se esté desarrollando, es el criterio de representatividad de los significados que se planifican o pretenden y los significados que efectivamente se implementan, ¿verdad?, con respecto a un significado de referencia que previamente se haya podido reconstruir, ¿verdad? O sea, hay una palabra clave entonces que es la representatividad de los significados que se están planificando o implementando respecto de un significado de referencia. En relación a la faceta cognitiva, a los aprendizajes, el criterio clave, la palabra clave sería la proximidad de los significados personales de los estudiantes respecto de los significados institucionales. Proximidad dentro también de una cierta lejanía, con el objeto de que el proceso de estudio plantee un cierto desafío de aprendizaje para los estudiantes. Con relación a la faceta afectiva, el criterio clave sería la implicación, lograr la implicación de los estudiantes en el proceso de estudio. Con relación a la faceta interaccional, ¿verdad?, el criterio clave de la idoneidad, del logro de una idoneidad interaccional, sería la negociación de los significados, es decir, adoptar modelos de modo de interacción de tal manera que los significados que se pretenden construir estén relacionados, estén acoplados progresivamente. Respecto de la faceta mediacional, la palabra clave sería la idoneidad, o el criterio clave, la disponibilidad de los recursos técnicos y temporales, ¿verdad? Y respecto de la idoneidad ecológica, el punto clave sería la adaptación al entorno socioprofesional y las conexiones de unos temas con otros. También teniendo en cuenta otro elemento importante de idoneidad ecológica, que es el tener en cuenta la innovación. Entonces, la noción de idoneidad se puede aplicar al análisis de un proceso de estudio puntual que se haya implementado en una sesión de clase, bien también a la planificación o al desarrollo de la unidad, y de una manera más global al desarrollo de un curso o de una propuesta curricular. Entiendo también que, por ejemplo, en este contexto de los estudios que se están desarrollando en esta universidad, podría ser también una herramienta interesante para reflexionar sobre todo el diseño educativo que se ha planteado en las distintas carreras. También puede ser útil para analizar aspectos parciales de un proceso de estudio, como puede ser un material didáctico, un manual escolar, etc. El logro de una idoneidad didáctica alta de un proceso de estudio, estamos diciendo que la idoneidad no es una cuestión de todo o nada, sino una cuestión graduable, que puede ser mayor o menor, ¿verdad? Como también la valoración es un proceso complejo, puesto que hemos visto que involucra diferentes dimensiones o facetas que están organizadas, estructuradas y que interaccionan unas con otras. Bien, entonces, digamos, en esta teoría, en este modelo teórico, además de estas facetas, dimensiones y esos componentes, hemos dado un paso adicional que es la propuesta de un sistema de indicadores específicos para cada uno de los componentes. Por ejemplo, no voy a desarrollar todo este sistema de indicadores,
pues tienen la lectura, pueden hacer el documento de referencia que usamos para este seminario, pueden tener acceso a esos diferentes indicadores. Pero en fin, puedo explicar algunos de ellos. Por ejemplo, para la faceta epistémica, uno de los componentes se refiere a las situaciones problemas y en concreto para ese componente de las situaciones problemas, ¿verdad? Hemos enunciado dos criterios básicos de idoneidad. Primero sería que el representar en ese proceso de estudio planificado o implementado una muestra representativa y articulada de situaciones problemas, de proyectos, etcétera, que sirvan de contextualización también para la ejercitación de los conocimientos y de las destrezas y de aplicación. Entonces vemos que hay una muestra representativa, lo cual quiere decir que previamente se ha debido de hacer una reconstrucción de ese sistema, del conjunto del universo, digamos, de situaciones, problemas posibles que se habría que organizar. También otro criterio es proponer situaciones de generación de problemas por parte de los propios estudiantes, es decir, tener en cuenta procesos de problematización. Bien. Entonces, en el marco del enfoque ontosemiótico, que es el marco del sistema teórico que sirve de base, de apoyo a esta teoría específica de la idoneidad, se atribuye un papel fundamental a las situaciones problemas, porque se asume una perspectiva, una visión antropológica sobre la matemática, de manera que los objetos matemáticos emergen de esas prácticas de los sujetos al enfrentarse a esas situaciones problemas. Entonces, por eso damos una importancia clave a las situaciones problema y a esos criterios específicos de idoneidad. Esta posición es concordante, no es un invento específico del enfoque ontosemiótico, sino que también es compartido con otros modelos teóricos ampliamente utilizados en educación matemática, como puede ser la teoría de situaciones didácticas de Guy Brusseau o la educación matemática realista, ¿verdad?, del Freudenthal, y de otras perspectivas. En el mismo estudio de clase japonés también la resolución de problemas ocupa un lugar fundamental. En estas teorías y modelos, y también otras propuestas curriculares, como puede ser la del National Council of Teachers of Mathematics, del NCTM de Estados Unidos, se propone el uso de situaciones problemas como un medio de contextualizar las ideas matemáticas, de generarlas a partir de la actividad de resolución y comunicación de problemas. Bien. Sin embargo, aunque las situaciones problemas constituyen un elemento central, el logro de una idoneidad epistémica alta requiere también tener atención, como propone el enfoque ontosemiótico, a otros elementos que son fundamentales. No basta con buenos problemas, buenas situaciones, sino también hay que tener en cuenta los distintos lenguajes, modos de representación de los conceptos, de los procedimientos, etc. Y también tener en cuenta los elementos regulativos, definiciones, procedimientos, proposiciones y justificaciones. Estas tareas deben proporcionar entonces a los estudiantes diversas maneras de abordarlas, implicar diversas representaciones, requerir que los estudiantes realicen actividades para conjeturar, interpretar y justificar sus soluciones. Bien, en el documento, en el artículo que se propone de lectura base, hemos incluido para cada una de las dimensiones unas tablas en las cuales se sistematizan el conjunto de indicadores. La presentación no tiene mucho interés que empiece a detallar todos estos indicadores. Hemos indicado, en el caso de las situaciones de problema, hemos indicado dos de esos criterios. Pero igual ocurre, por ejemplo, para los elementos regulativos. Es decir, las definiciones, los procedimientos deben de ser, de una manera, estar presentados de manera clara y correctamente enunciados, que estén adaptados al sistema, al nivel educativo. Se presentan los enunciados y los procedimientos básicos del tema, etc. No vamos a detallar, pero sí es importante la lectura de estos sistemas de indicadores, de esas tablas, que en realidad van a constituir como el instrumento básico, ¿verdad?, de esa pauta para la reflexión sistemática sobre los problemas de enseñanza y aprendizaje. Con relación a la idoneidad cognitiva, en el marco del enfoque ontosemiótico, que como digo es el marco o el sistema teórico que sirve de fundamento a la teoría de la idoneidad didáctica, se asume que el aprendizaje implica la apropiación por parte de los estudiantes de unos significados institucionales, que es planificados o pretendidos, o bien implementados por parte de los estudiantes, mediante la participación en una comunidad de prácticas generadas en la clase. Es decir,
El foco de atención ahora en esta idoneidad cognitiva van a ser los aprendizajes que los estudiantes van construyendo progresivamente en ese proceso de enseñanza. Supone, por tanto, el acoplamiento progresivo entre los significados personales iniciales de los estudiantes, que siempre van a estar presentes, y unos significados institucionales planificados. En este caso, en este modelo teórico, los significados son entendidos en términos de prácticas operativas, discursivas, normativas, y supone, además, el reconocimiento e interrelación de los distintos objetos matemáticos que intervienen en las prácticas. Bien, entonces, en el documento que han podido leer, en el artículo, hacemos también algunas conexiones de los indicadores de idoneidad didáctica con otros marcos teóricos relacionados. Por ejemplo, en ese citamos 6 principios formulados por el NCTM 2000, los principios estándares de la matemática de 2000, sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Tienen relación, como digo, 6 de esos principios tienen relación con la idoneidad cognitiva. Por ejemplo, el principio de igualdad, que se menciona en el NCTM 2000, indica que la excelencia en la educación matemática requiere igualdad, grandes expectativas y un fuerte apoyo para todos los estudiantes. También se exige que se hagan adaptaciones razonables y apropiadas y que sean incluidos contenidos que motiven, que promuevan el acceso y el logro para todos los estudiantes. También el principio de aprendizaje afirma que se requiere que los estudiantes deban aprender las matemáticas entendiéndolas, construyendo activamente los conocimientos nuevos a partir de experiencias y conocimientos previos. También el principio de evaluación afirma que la evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas matemáticas relevantes y promover la información que sea útil para los profesores y estudiantes. Bien, en el documento ustedes han podido ver también unas tablas con indicadores específicos relacionados con la idoneidad cognitiva. En este caso hemos propuesto 3 componentes: tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, con unas dimensiones similares a la dimensión epistémica. También otro elemento que es las adaptaciones curriculares a las diferencias individuales de los estudiantes, sería otro componente. Y finalmente el componente del aprendizaje de los estudiantes. En el caso, por ejemplo, de los conocimientos previos, destacamos que tener en cuenta en ese proceso de estudio que los alumnos tienen los conocimientos previos necesarios para el estudio del tema, o bien se han estudiado anteriormente o el profesor planifica el estudio. También los significados pretendidos se pueden alcanzar y tienen una dificultad manejable en sus diferentes componentes. Con relación a las adaptaciones curriculares, se menciona que en el proceso de estudio se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo, por ejemplo, ¿no? Y para la dimensión o el componente de aprendizaje, se menciona que los diversos modos de interacción, de evaluación, muestran que los estudiantes se han apropiado de los conocimientos y de las competencias planificadas o pretendidas. Con relación a la idoneidad interaccional, como componente de idoneidad interaccional, se incluye como un indicador específico el que el proceso de estudio contempla momentos en los que los estudiantes asumen la responsabilidad del estudio, plantean cuestiones y presentan soluciones, exploran ejemplos y contraejemplos para investigar y conjeturar, y también usa una variedad de herramientas para razonar, hacer conexiones, resolver problemas y comunicarlos. La aceptación de este principio, que podemos describir como un principio de autonomía en el aprendizaje por parte de los estudiantes, es un rasgo compartido también con otras teorías, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas de Guy Bousseau, en la que se incluye o se menciona las situaciones de acción, comunicación, validación, ¿verdad?, que se conciben como momentos en los cuales los estudiantes asumen el protagonismo en ese proceso de estudio, y también en situaciones que no son los protagonistas en la construcción de esos conocimientos pretendidos. Pero también, por ejemplo, la educación matemática realista, que es iniciada por Hans Freudenthal y desarrollada en un instituto de investigación. Entonces, en esa educación matemática realista también se asume un principio de interacción según el cual la enseñanza de la matemática se considera como una actividad social.
Entonces los estudiantes, en lugar de ser meros receptores de una matemática ya terminada, ya elaborada, se consideran como participantes activos de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que ellos mismos desarrollan herramientas y comprensiones y comparten las experiencias unos con otros. Entonces la negociación explícita, la intervención, la discusión, la cooperación y la evaluación son elementos esenciales en un proceso de aprendizaje constructivo. En esta instrucción interactiva, los estudiantes se estimulan a explicar, justificar, convenir, discrepar, etc. Bien, también en este caso hemos sintetizado criterios específicos de idoneidad interaccional, distinguiendo en unas tablas que están incluidas en el documento que han podido leer, distinguiendo como componentes de esa dimensión la interacción docente-discente, la interacción entre los propios estudiantes, los propios discentes y también el rasgo de autonomía. Por ejemplo, en relación a la interacción docente-discente, hemos incluido algunos indicadores específicos de idoneidad interaccional. Por ejemplo, el profesor hace una presentación adecuada de su tema, una presentación clara, bien organizada, no habla demasiado rápido, enfatiza los conceptos básicos del tema, etc. No lo voy a detallar en la presentación porque ustedes pueden leer con detalle estos indicadores. Otro, por ejemplo, un elemento interesante, se facilita en ese proceso de estudio que se está analizando la inclusión de los estudiantes en la dinámica de la clase y no la exclusión. O sea, tiene que ser una clase, una enseñanza inclusiva y no exclusiva, ¿no? Se usan diversos recursos retóricos y argumentativos para implicar y captar la atención de los estudiantes. Con relación a la interacción entre los discentes, entre los propios estudiantes, se favorece el diálogo, la comunicación entre ellos, eso es un factor, es decir, estos son indicadores, son factores positivos para el logro de una idoneidad didáctica alta. Bien, sobre la autonomía se contemplan momentos en los que los estudiantes asumen la responsabilidad del estudio mediante momentos específicos de exploración, formulación, validación o argumentación. Bien, para las diferentes facetas, las restantes facetas que hemos mencionado, la faceta afectiva, para la faceta mediacional, el uso de recursos tecnológicos, y la faceta ecológica, también hemos propuesto una serie de componentes e indicadores específicos que no voy a detallar en la presentación, pero que pueden leer en el documento, y en la fase de seminario, de discusión colectiva de seminario, podemos discutir de cada uno de estos indicadores de idoneidad. Entonces, he presentado la noción de idoneidad didáctica, el sistema de componentes, de indicadores que desarrollan como un recurso teórico que puede facilitar esa actitud reflexiva de los profesores ante su propia práctica docente o la práctica B. El objetivo es elaborar un conjunto organizado de indicadores de idoneidad de un proceso de estudio matemático, sobre los cuales, puede ser matemático, pero también podría ser aplicado a otras materias, otros temas, sobre los cuales existe un cierto consenso en la comunidad de educadores matemáticos. O sea, una idea importante es que pueden preguntar de dónde vienen estos criterios de idoneidad, que pueden ser entendidos como, en cierto modo, como principios didácticos. Bueno, en el documento han podido leer que existe, sobre este tipo de principios, existe un cierto consenso en la comunidad de educación matemática. De modo que, tomados aisladamente cada uno de estos principios, uno lo puede encontrar como obvio, ¿no? Pero el hecho de estar organizados sistemáticamente en torno a estas 6 dimensiones, a los diferentes componentes que hemos organizado, se convierten, diríamos, en un instrumento útil para la investigación también y para la práctica. Como digo, el objetivo es elaborar un conjunto organizado de indicadores de calidad de un proceso de estudio matemático sobre el que existe un cierto consenso en la comunidad. No se trata, sin embargo, de un sistema cerrado y definitivo, sino que está abierto a refinamiento, ampliación y concreción. Al principio de esta presentación hemos mencionado 3 tendencias educativas que enfatizan la reflexión sobre la práctica como una actitud necesaria en el profesor. Y nos preguntábamos al principio cómo promover y facilitar esta fase reflexiva
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, esta guía, este sistema de indicadores que están concretados en esas tablas que hemos mencionado en el documento, que le podemos entender como una guía o pauta para la valoración de la idoneidad didáctica, se ofrece como un recurso que permite crear un lenguaje común y también el compartir unos principios didácticos que pueden ayudar en el intercambio de experiencias y en el progreso de la investigación sobre la práctica. Entendemos que estos modelos que hemos mencionado al principio de la investigación en acción, del práctico reflexivo, del estudio de clases que se hace en Japón y en otros países, ¿verdad?, con esa filosofía, entendemos que esos modelos teóricos podrían ser, en cierto modo, enriquecidos con el uso de esta herramienta teórica de la idoneidad didáctica complementada con este sistema de indicadores. Bien, entonces quisiera recomendar que visiten la página web en la cual hemos incluido la producción académica sobre este sistema teórico que llamamos enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, en la que estamos incluyendo toda la producción científica, tanto teórica como de carácter práctico, que venimos desarrollando en nuestra universidad, en el grupo de investigación de teoría de la educación matemática de la Universidad de Granada y también de otras universidades, como puede ser la Universidad de Barcelona, con el profesor Vicent Font, o la Universidad de Navarra y otras universidades latinoamericanas que están utilizando también este sistema teórico para organizar la investigación y la formación de profesores. Quizá también puede ser interesante, esta referencia que ustedes han podido leer está incluida en el apartado de idoneidad didáctica, donde pueden encontrar, además de esta referencia, otras, ¿verdad?, ejemplos también de investigaciones que se están usando esta información y los distintos, herramientas teóricas que compone el enfoque ontosemiótico. Para finalizar, también les informo que en el mes de marzo hemos celebrado un congreso internacional virtual sobre el enfoque ontosemiótico, que las actas de ese congreso están también disponibles en esta página web. Así que esperamos entonces la segunda fase de esta actividad, de este seminario, en la que pueda haber una discusión abierta sobre este tema y cualquier cuestión que se les pueda plantear. Bueno, fase del seminario, lo que le vamos a solicitar al profesor Godino es que nos responda aquellas preguntas que les interese a ustedes conocer un poco más, profundizar sobre algo que él presentó. Ya ven que, como él menciona, tenemos todas las lecturas que podemos revisarlas posteriormente. Toda esta exposición se queda también grabada en la liga del seminario, entonces podemos pues revisarla diferentes veces para que, si queremos profundizar en algo en especial y no distraernos, como también sucede con nuestros estudiantes, que a lo mejor por estar escribiendo estamos pues no poniendo atención en las temáticas. Entonces aquí también queremos ir ensayando todos esos elementos para que en los seminarios pues tengamos también pues espacios para reflexionar directamente sobre los temas. Si tienen, ahí se les proporcionarán algunas hojitas, y así como nosotros queremos que nuestros alumnos participen, bueno, también nosotros en el seminario queremos que ustedes participen, aunque sean, ya ven que preguntas, a veces la pregunta más sencilla es la pregunta más difícil de responder. Entonces sí les pediría si nos hacen favor de hacer alguna pregunta. Bien. Al doctor Godino. ¿Tienen alguna en especial? ¿Sí? O si quieren también de viva voz también pueden hacer la pregunta. No sé si hay por el momento alguna. Si no, yo iniciaría con una pregunta al doctor Godino. Bien, dispuesto. ¿Sí? Ya ven que esta parte del enfoque ontosemiótico y la idoneidad didáctica, ya ven que se ve desde una perspectiva global.
¿Han estado ustedes también teniendo interacción con otros colegas para centrarse en la parte afectiva? Ya ven que ahí, bueno, tenemos que tener expertos en psicología, en la parte del currículum. Bueno, queremos ver también otras personas que están precisamente en aquellos puestos donde deben de tener esta parte de la visión global de matemáticas, ¿por qué o para qué? Entonces la pregunta sería, bueno, en su experiencia, ¿qué tanto están teniendo ustedes interacción con otros colegas de otras disciplinas, aparte de las matemáticas? Sí. Bueno, en realidad este modelo teórico ha surgido desde la matemática y fruto de lecturas y reflexiones y discusiones dentro de nuestro grupo de investigación, de manera que hemos procurado de identificar las fuentes, concordancias y complementariedades con otros marcos teóricos. Pero en realidad es un tema bastante abierto a desarrollos y a aplicaciones a diferentes temas, ¿no? El hecho de que nosotros estemos trabajando en un departamento específico de didáctica de la matemática, pues tiene unas ciertas ventajas, ¿no? De que puedes profundizar sobre un tema, etcétera. Pero también si hubiéramos estado en un departamento, por ejemplo, de didáctica de las ciencias experimentales o departamentos más mixtos, quizás hubiera sido también positivo de establecer conexiones y colaboraciones con otros campos. Pero en realidad eso es una cuestión un poco abierta a futuros desarrollos y aplicaciones, ¿eh? Así que realmente el modelo tiene una base fundamentalmente teórica, de reflexión personal y de comparación, porque observar que estos criterios de idoneidad pueden ser entendidos en cierto modo como principios didácticos que aisladamente considerados se pueden considerar, como decía, un poco como cosas un poco obvias, porque en la cultura didáctica y psicopedagógica son como principios asumidos, ¿no? Entonces es el conseguir agruparlos todos de una manera sistemática el que puede convertirse con un instrumento útil, ¿no? Hay elementos que están más desarrollados, que unos más que otros. Por ejemplo, la dimensión afectiva pues necesita más desarrollo, porque hemos recogido, por ejemplo, hay distintos modelos de análisis de la dimensión de los factores afectivos que influyen en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, como componentes hemos indicado los afectos, la motivación, ¿verdad?, las emociones, porque son matices que en la investigación se distinguen. Otros autores, por ejemplo, también incluyen las creencias sobre las matemáticas, sobre cualquier tópico, pero realmente eso es un tema que hay que desarrollarlo más, ¿no? Y sin duda, pues ustedes, todos los profesores, pues pueden digamos, proponer nuevos indicadores y nuevos desarrollos. Sí, si les pasan. Doctor, a mí me gustaría saber cuál ha sido el éxito o el resultado de la aplicación de este modelo. Usted hablaba que principalmente este modelo había sido aplicado para primarias y secundarias. Entonces yo no sé si hayan tenido un diagnóstico previo de los estudiantes y un diagnóstico posterior al aplicar este modelo, y si lo que esperaban realmente esa experiencia. Sí. Bueno, en realidad digamos que estas herramientas teóricas las estamos aplicando básicamente para la formación de profesores de cualquier nivel. Es decir, no es tanto, aunque ciertamente nosotros estamos implicados en nuestro grupo de investigación en la formación inicial, básicamente inicial, de profesores de primaria y de secundaria, ¿verdad? Y eso es un poco... Pero también estamos haciendo investigaciones por ejemplo, de tópicos a nivel universitario, ¿no? Es decir, no se trata de que hayamos aplicado este instrumento específicamente en los niveles de primaria y secundaria, sino más bien en la formación de profesores, en principio de cualquier
tópico y de cualquier nivel, ¿no? Porque, claro, estamos haciendo investigaciones, y se están haciendo muchas investigaciones, por ejemplo, con estudiantes de máster, ¿no? Por ejemplo, una aplicación que yo había pensado inicialmente también presentar aquí, hacer una discusión, una aplicación, pero finalmente preferí, digamos, recortar un poco esta presentación. Es decir, estamos utilizándolo en la formación de futuros profesores a nivel de máster, por ejemplo, de secundaria, ¿no? En España, estamos, por ejemplo, nuestros estudiantes del máster de profesorado tienen una fase de práctica de enseñanza y ellos van a los institutos, a los centros de enseñanza y se responsabilizan de la enseñanza de un tema, por ejemplo, el estudio de la ecuación cuadrática o cualquier tema matemático. De manera que estos profesores de formación tienen un contacto directo con la práctica de la enseñanza, ¿eh? Entonces, un tipo de investigación, de tipo de tesis de fin de máster que se les propone, es decir, bueno, describe la experiencia que tú has tenido en la fase de práctica de enseñanza de un tema, que a lo mejor ha estado 2 o 3 semanas con ese tema, ¿no? Bien, a continuación les solicitamos que hagan un estudio lo más completo posible de la literatura que haya específica de su tema. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de la ecuación cuadrática hay muchas investigaciones, entonces se les ayuda a buscar referencias importantes que den pautas sobre la enseñanza específica de ese tema, lo cual supone el particularizar estos criterios generales de idoneidad al tema específico. O sea, estos criterios generales que valen para cualquier tema matemático, en principio hay mucha información y mucha investigación que permiten particularizarlos para cada tema. Entonces se les propone una fase, digamos, construir una pauta de análisis de la idoneidad didáctica específica del tema, de la probabilidad, de la proporcionalidad o de las integrales del tema que sea, ¿verdad? Y finalmente se le pide que hagan una reflexión sistemática sobre la propia experiencia de enseñanza, con la finalidad no tanto de autoevaluar su enseñanza y decir, la idoneidad didáctica ha sido alta o media en tal aspecto o tal a cual, sino que el criterio básico es identificar puntos potenciales de mejora en la próxima vez que tenga que explicar o enseñar ese tema. ¿Veis? Ese es un poco el uso que estamos haciendo en nuestra universidad, pero también, por ejemplo, en Barcelona, el profesor Font, que también coordina un máster de profesorado de educación secundaria, está haciendo y también está impartiendo ese máster en Perú, en otros países latinoamericanos. Se están utilizando esta herramienta con esa idea de formación. La idea es que los profesores se vayan progresivamente apropiando de esta herramienta sobre la práctica, y ese es un poco el uso que estamos haciendo. Para comunicar al doctor Godino, nosotros en nuestro grupo de investigación usamos las diferentes fases para evaluar nuestra propia evaluación a los docentes. Decimos, bueno, ¿está bien construida esa forma de evaluación? ¿Sí o no? ¿Incluye todas las fases? ¿Sí o no las incluye? Y entonces vimos que en esa parte de evaluación trimestral, para la evaluación docente se incluía todas las fases, pero se centraba en algunas partes más que en otras. Y para el alumno incluía muy pocas fases, entonces ahí sí sugeríamos que se extendieran un poco más las preguntas en el estudiante para que incluyera todas las fases y también el docente. Entonces, bueno, o sea, en evaluación es una buena forma de hacer un acercamiento con este marco teórico para poder hacer una investigación al respecto. Con respecto a otra de las preguntas de los participantes, tenemos a Eusebio Vargas Bello, que nos pregunta: doctor Godino, resulta interesante la propuesta, pero ¿cómo llevarla a la práctica? ¿Existen algunas experiencias al respecto? Sí, o sea, ustedes pueden visitar la página que le hemos mencionado varias veces, y hay una entrada que es precisamente idoneidad didáctica. Entonces verán que hay bastantes trabajos, ¿no? Y ahí pueden ver las aplicaciones prácticas que estamos haciendo, ¿eh? Entonces
Ya hemos mencionado que básicamente, pero fijaros que en realidad es un instrumento que sirve para en esa fase de análisis retrospectivo de una experiencia de enseñanza. El seminario que tuvimos el primer día, el lunes, ¿no? Presenté esta idea de una metodología del diseño didáctico, ¿no? Como una metodología de investigación sobre la práctica, ¿no? De la enseñanza. Bien, en esa metodología hay una fase de estudio preliminar, después una fase de diseño, una fase de implementación, pero finalmente hay que hacer una fase final de evaluación o análisis retrospectivo de lo que. Entonces, ¿cómo hacer un análisis retrospectivo? No estamos hablando del análisis de los conocimientos, de un instrumento de los conocimientos de los aprendizajes, ¿no? Eso sería un aspecto, sino todo el proceso de estudio, todos los elementos que intervienen en ese proceso de enseñanza. Entonces, esta idea de idoneidad didáctica, este instrumento, ¿verdad? Vamos a entender lo que es una teoría, es un instrumento de reflexión sistemática, nos va a aportar criterios para la evaluación, que puede ser autoevaluación de los mismos profesores. Es decir, lo que estamos proponiendo, puede ser como un instrumento para la investigación, ¿verdad? Porque también para la fase de diseño y tal, pues puede ser útil, ¿no? En la planificación, tener en cuenta las diferentes facetas, como instrumento para la investigación, pero también como instrumento para la reflexión de cada profesor sobre su propia experiencia. Ese es un poco uno de los usos prácticos. Es un instrumento práctico porque es verdad que nosotros en el contexto de la formación inicial de profesores les estamos proponiendo que complementen estos criterios, este instrumento lo particularicen a cada tema, para lo cual se les pide que también hagan un estudio de la literatura, porque sobre cualquier tema que se esté enseñando hay muchísima investigación didáctica que está disponible. Por ejemplo, hay autores pues que para el ensayo de la geometría en secundaria pues se utilizan, por ejemplo, programas tipo GeoGebra, ¿no? Y está dando resultados positivos porque permite que una visión intuitiva y dinámica del estudio de la geometría. Entonces hay que conocer esas experiencias y particularizar para tu tema esos criterios de idoneidad. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es sobre si hay un grupo idóneo para cada nivel de enseñanza. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, a nivel básico, primaria y secundaria, hay un grupo para cada grupo, o simplemente depende del maestro la capacidad que tenga para atender a todos los estudiantes. Ese sería como mi pregunta directa. ¿Te refieres a un cupo de... ¿Te refieres que haya un cupo de estudiantes, de número de estudiantes por aula, te refieres? Bueno. ¿Hay un cupo idóneo para esos niveles? Sí, yo te diría un alumno. Lo ideal sería un alumno por profesor, y entonces seguro que va a estar muy bien atendido. ¿No? Bueno, ¿cómo se maneja en España esa parte? Sí. Un parámetro, Sí. un profesor de nivel básico, ¿cuántos alumnos tiene? Y un profesor a nivel universitario. Sí, bueno, nosotros, si ven los criterios de idoneidad mediacional de los medios, de los recursos, hemos incluido varios componentes. Hemos introducido esa expresión que no parece que sea muy correcta desde el punto de vista del castellano, es decir, hemos hablado de la faceta mediacional de los medios, ¿no? Bueno, y ahí hemos identificado como varios componentes, y uno de ellos, o sea, los medios pueden ser los recursos tecnológicos, manipulativos, pero también vemos que el número de estudiantes por aula es un factor también que afecta a la idoneidad mediacional de los recursos que se disponen, ¿no? Y también inclusive hemos metido ahí el tiempo, que es otro factor también crucial para la enseñanza y aprendizaje. Es decir, ahí hemos metido varias cosas, el tiempo como recurso, ¿verdad? Podría hacerse otra dimensión diferente, pero bueno, y el número de estudiantes.
No damos un criterio, no hay, o sea, yo te puedo decir, bueno, en España, pues en primaria, pues puede haber 25 o 30 alumnos por aula, en infantil puede haber algo menos, en la universidad no hay límite por debajo y te pueden meter 100 alumnos por un aula, y es la realidad, ¿no? Es decir, pero claro, este juicio de valoración, porque se trata de emitir un juicio de valoración sobre la calidad, la palabra calidad e idoneidad están muy próximas. Nosotros estamos por describirla como idoneidad, porque la calidad tiene unas connotaciones un poco tecnológicas, un poco rígidas, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decirte es que ese juicio de valoración tiene unas características locales, ¿no? Son locales, son juicios. Tampoco lo importante es asignar un valor. Mi proceso de enseñanza con este grupo, este tema, pues ha sido una idoneidad didáctica alta, baja o media. También es verdad que tenemos que diferenciar que esa valoración puede ser alta, por ejemplo, en la faceta epistémica, porque le estás dando un contenido matemático muy valioso, rico, ¿no?, desde el punto de vista matemático en sí, pero a lo mejor tiene una idoneidad cognitiva baja. ¿Por qué? Porque eso está demasiado complicado, complejo, y la mayoría de los alumnos no aprenden. Es decir, que esta idea de que la idoneidad es algo multifacético, ¿no?, multidimensional, y que puede ser alto o bajo, ¿no?, en unos aspectos, ¿no? Pero más que emitir ese juicio valorativo, aunque fuese ordinal, digamos, es la identificación de puntos de mejora, ¿no? Entonces, en concreto, en tu cuestión, tu énfasis inicial, que es en cuanto a un factor, a un componente que afecta, por supuesto, a la idoneidad de los recursos, de los disponibles, sobre el número de alumnos por clase, pues no te puedo dar ningún número, o sea, pero sí, cuanto menos mejor, pues es el criterio. Con respecto a este marco de 6 dimensiones, si la evaluación se conforma en 6 pedazos y se entrega una evaluación, esa más bien debería ser la primera pregunta. Y la otra, en general, ¿cuál es la perspectiva desde desde la perspectiva ontológica? Sí. ¿Qué nos dice acerca de la evaluación? Sí, nosotros hemos incluido en la faceta cognitiva hay el componente de aprendizaje, de manera que todo el trabajo del profesor, el uso de recursos, de la selección de las tareas, etcétera, todo va orientado a que los alumnos aprendan algo nuevo o adquieran unas competencias determinadas. Es decir, hay una especie de variable independiente que serían todos esos contenidos, tareas, etcétera, y los roles que hace el profesor, etcétera. Todo eso, digamos, la enseñanza que se proyecta, ¿verdad?, a una variable dependiente que sería el aprendizaje, ¿no? De manera que todo el esfuerzo va ligado todo va orientado hacia el aprendizaje. Y el criterio de evaluación de la idoneidad cognitiva del proceso va ligado al aprendizaje, de modo que se contempla el uso de unos diversos medios para evaluar los aprendizajes. Tú tienes que emitir un juicio de si los alumnos han aprendido o no lo que pretendes, pues tienes que recoger información, y tienes que ver un poco incluso la progresión de los aprendizajes, de manera que esa evaluación formativa, que vas recogiendo datos, información, mediante la interacción directa con los alumnos, ¿no? Vas recogiendo información de esto. Y también las pruebas finales individuales, porque el aprendizaje es algo individual de cada estudiante, con lo cual debes de recoger información para ver si cada alumno ha aprendido y qué es lo que no ha aprendido, De manera que en ese sentido la evaluación tiene un lugar muy importante dentro de este modelo en la faceta cognitiva. También habría que evaluar la faceta afectiva, cómo los alumnos cómo se han sentido y si han mostrado interés, para lo cual también hay que recoger información, ¿verdad? Hay por ahí investigaciones que utilizan diversos recursos, por ejemplo, un recurso que se llama el mapa de humor,
que es una serie de colección de iconos sobre estados afectivos que se les propone a los alumnos después que le proponen una tarea de resolver un problema. Pues le propones un instrumento para recoger cómo se ha sentido, si ha tenido interés, etcétera, ¿no? Si ha tenido miedo en un momento dado. Es decir, cualquier recurso que te permita recoger información es necesario y es útil para poder finalmente tú emitir un juicio sobre la idoneidad afectiva o idoneidad cognitiva. Y luego, todo este instrumento de la evaluación, porque claro, debiera de evaluar todo el proceso de estudio que has organizado, ¿no? Con lo cual también, digamos, la propia pauta, este sistema de indicadores de idoneidad en las diferentes facetas, lo puedes ver como un instrumento de evaluación, autoevaluación del profesor, de todo el proceso de estudio del profesor, en las diferentes facetas. No sé, creo que si te he respondido bien sobre esto. Pueden leer, yo les animo a que lean el artículo donde, aquí estamos presentando algunas ideas, ¿verdad? Pero lo tienen puesto en la página del seminario, tienen puesto el artículo que os pueden descargar. Es un artículo, se hemos publicado varias cosas en el tiempo, hemos ido, es decir, en el año 2006 publicamos un artículo en la revista Paradigma en la que se empezó a introducir esta idea e incluso las diferentes facetas, incluso lo aplicamos, ahí estaba ejemplificado este modelo con el análisis de un proceso de enseñanza y aprendizaje de unos estudiantes de ingeniería del concepto de función. Es un trabajo que está publicado en la revista Paradigma con otros colegas. En este caso el ejemplo del concepto de función aprendido por estudiantes de ingeniería. Ahí pueden ver cómo empezaba. Eso fue en el 2006, ¿no? Y luego después este trabajo del 2013 fue una ponencia que presenté en un congreso, no sé si fue aquí en México o en Colombia, no lo recuerdo, que luego se publicó en la revista Cuaderno, una revista de Costa Rica. Entonces yo les recomiendo que lean, ustedes entren en esa página, el enfoque ontosemiótico, entren en idoneidad y verán este trabajo que le hemos recomendado y otros trabajos donde se aplican. Okay. Mi pregunta va en el sentido de que en el caso de aquel docente que se inicia familiarizándose con su modelo teórico, ¿de qué manera él puede o ha sido capaz luego de un proceso que lleva a cabo en el aula de reconocer e identificar el logro de los indicadores y los componentes que usted nos señalaba para poder caracterizar la idoneidad didáctica? Y es decir, a lo que me refiero es que han encontrado si el docente oculta esos aspectos en los que puede él mejorar o simplemente los omite de manera premeditada o de manera desintencionada, no lo sé. Bueno, en realidad nosotros no tenemos información, tenemos una información un poco limitada en los cursos de máster que estamos implementando y también de grado. Se han hecho trabajos en los cuales esta herramienta se les ha presentado con un ejemplo. Es decir, esto es un instrumento y cualquier instrumento necesita tiempo, ¿verdad? Y para familiarizarse con ese lenguaje, con esos criterios, ¿no? Es decir, el manejo de cualquier herramienta requiere un aprendizaje, ¿no? Y una discusión y tal, ¿no? Entonces nosotros estamos diseñando e implementando procesos formativos de profesores para familiarizarlos con este instrumento, ¿no? Y luego después lo aplican en su... Hemos dicho que, por ejemplo, lo estamos utilizando, por ejemplo, esa tesis de fin de máster, que yo he dirigido varias tesis de fin de máster en las cuales la idea básica es de la idoneidad, ¿no? Pero previamente a que lo utilicen
para reflexionar sobre su propia práctica de enseñanza, ¿verdad? Las prácticas de enseñanza que van en los centros. Previamente en la facultad, digamos, en los estudios, hemos presentado el instrumento, le hemos dado esta lectura, le hemos discutido, etcétera, ¿no? Inclusive le hemos puesto, por ejemplo, una clase videograbada, ¿verdad?, de un profesor de matemática explicando un tema de matemática, y lo hemos elaborado una especie de recurso, una especie de taller, ¿no? Es decir, todo esto requiere formación específica, y en ese sentido tenemos algunas publicaciones de cómo estamos haciendo. Por supuesto que, como cualquier aprendizaje nuevo, pues tiene sus dificultades, ¿no? De alumnos que tienen interés, que estudian, que y lo aplican de manera pertinente. Por ejemplo, puede haber algunos indicadores más fáciles de identificar que otros, ¿no? Pero todo es cuestión entonces de práctica, de diálogo y de procesos de aprendizaje. No sé si con eso te respondo. Una curiosidad con respecto a esta metodología. ¿Existe alguna experiencia de un curso completo aplicando esto? Porque me da la impresión, bueno, me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, de que han sido temas los que se han trabajado, y sería interesante saber si existe alguna experiencia completa. Un curso de álgebra, por ejemplo, completo, no exclusivamente con algunos temas. Digo, es curiosidad. Sí, no, pues confieso que yo ahora mismo quiero recordar que no tenemos, es decir, en efecto, son aplicaciones más puntuales de tópicos específicos, pero yo pienso que también se puede aplicar, hemos dicho que puede aplicarse a procesos. Claro, es que la idea de proceso de enseñanza y aprendizaje de tópicos matemáticos, ese tópico matemático puede ser puntual, regional o muy global, es decir, podría ser el estudio de la ecuación cuadrática que se hace en tercero de educación secundaria, ¿verdad?, por un profesor en 3 semanas, bien, y ahí se aplica. Pero también podría ser pues sí, el curso de álgebra que se esté introduciendo en tal, bien. No tenemos experiencia, pero entiendo que no hay inconveniente, o sea que este instrumento podría ayudar a evaluar. Fijaros también, es interesante ver que se puede aplicar al análisis de un proceso de estudio planificado, al diseño, la planificación, o a la implementación efectiva del curso que se ha implementado, ¿no? De manera que, bueno, ahí tenéis ese desafío. Ustedes seguro que tienen ese problema. Inclusive yo, estando aquí con ustedes, pues he pensado de que podría ser útil para reflexionar sobre todo el diseño curricular que tiene modular, ¿no? Es decir, de todo un módulo, de todo un plan de estudio más global. Podría ser también de ayuda en la reflexión, a ver, la faceta epistémica, ¿verdad?, qué tipos, la faceta ecológica. En algún momento he comentado que este diseño curricular tiene una gran riqueza, posiblemente sea idóneo desde la faceta ecológica, una idoneidad alta. ¿Por qué? Pues porque está diseñado todo, proyectado sobre la práctica profesional, ¿verdad?, futura que tienen que hacer estos nuevos profesores, estos licenciados, ¿no?, que se les está capacitando para resolver problemas de la sociedad, y entonces eso supone una alta idoneidad ecológica, ¿no?, porque son profesionales que están bien, no sé, son esas reflexiones. Tenemos una pregunta de Hugo Moreno Reyes, de Querétaro. El enfoque ontosemiótico ofrece una óptica para el análisis del proceso de estudio con los alumnos, pero ¿cómo podríamos relacionarlo con algunas estrategias de construcción de conocimiento como modelo del diseño instruccional? A ver, sí, a ver, ¿qué dice exactamente? Perdón, sí. Para el análisis del proceso de estudio con los alumnos, pero ¿cómo podríamos relacionarlo con algunas
Bueno, yo creo que las herramientas, bueno, en el planteamiento es más general, que no solamente utiliza la idea de idoneidad, sino distintas herramientas. Quiero enfatizar que se puede utilizar también este esquema de facetas, de componentes, indicadores en la fase de diseño. Entonces, yo creo que no hay ningún inconveniente en utilizarlo y que puede ser útil. La cuestión de los instrumentos es que si son o no son útiles, y yo entiendo que es una herramienta útil en la fase de diseño, complementado, claro, con otras herramientas del enfoque ontosemiótico. No olvidemos, no tengo aquí posibilidad de plantarles, pero ustedes, cuando han visto la página web, han visto un esquema muy general, una especie de árbol con muchas piezas, ¿no? Hay una especie de una base, hay una serie de autores, Wittgenstein, Peirce, etcétera, ¿no? Y luego un tronco con varias ramas, ¿no? Y esta idea de la idoneidad didáctica está en la parte superior, es como el instrumento un poco global que te ayuda a reflexionar sobre todos los aspectos. Pero hay otras herramientas que son necesarias también para ese análisis, porque, claro, si yo quiero, o sea, en la fase de diseño, yo tengo que seleccionar problemas ricos, tareas ricos que contextualicen ese conocimiento, pero tengo que hacer un análisis a priori del conocimiento que he implicado en esas situaciones, ¿no? Y para eso el enfoque ontosemiótico está proporcionando la herramienta configuración de prácticas, objetos y procesos, ¿no? Con lo cual, o sea, la fase de diseño, que un poco parece que la pregunta de Hugo va en esa dirección, pues también tenemos herramientas que ayudan en esa fase. Tenemos una pregunta de Ricardo Preciado, de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre diseño didáctico e ingeniería didáctica? Bueno, eso fue el tema del lunes, me parece, ¿no? O sea, la diferencia entre diseño didáctico e ingeniería didáctica. Bueno, ahí el lunes yo les propuse, y además está puesto en la página de los seminarios, hay dos lecturas en las que se propone, ¿no? Una primera lectura de un artículo en la que analizamos precisamente la diferencia y semejanzas entre diseño didáctico e ingeniería didáctica. O sea, son metodologías de investigación que tienen sus nichos ecológicos, diríamos, ¿no? La ingeniería didáctica básicamente está circunscrita en Francia, ¿no? Alrededor de la teoría de situaciones, ¿verdad? Como la metodología propia de investigación, y el diseño didáctico pues es más reciente, y esa expresión de research design está más bien en el mundo anglosajón, diseño didáctico. Entonces, en ese trabajo, que ustedes tienen acceso en la página, se describe por las características de cada uno y se hace una tabla comparativa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos una propuesta es de que es posible articular y unificar el lenguaje, reconociendo que hay variedades de ingeniería didáctica, variedades de diseño didáctico, y en definitiva comparten más cosas, más similitudes que diferencias, ¿no? Bajo mi punto, a veces nosotros estamos hablando, bueno, vamos a hacer una investigación de diseño, bueno, o una ingeniería didáctica. Posiblemente el concepto de ingeniería didáctica, tal y como se entiende en la comunidad de didáctica francesa, es algo más rígido y más positivista, ¿verdad?, que la idea de diseño, que puede ser como más general y más flexible, ¿no? Pero bueno, lean ustedes ese artículo, que ahí se desarrolla con detalle ese tema. Y luego el segundo artículo que discutimos también el lunes es la aplicación de las herramientas del enfoque ontosemiótico, usando estas herramientas como teoría base para el diseño didáctico o la ingeniería didáctica. El artículo publicado en la Research que discutimos el lunes se llamaba Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico semiótico. Aquí de la parte presencial, ¿alguna pregunta en especial?
Bueno, entonces vamos a pasar a hacer una breve conclusión. Vean cómo nos ha presentado el doctor esta parte de las diferentes facetas que entran dentro de lo que se puede denominar de la cuestión de las didácticas. Vemos la cuestión didáctica, vemos la cuestión del alumno, o sea, vemos diferentes actores que podemos ir nosotros evaluando, y tenemos como un marco teórico general donde cada una de estas facetas, bueno, tiene diversos autores de diferentes disciplinas. Entonces, bueno, tenemos gran labor para poder también tener pues las lecturas, no solamente de este enfoque, sino también las lecturas, bueno, de las diferentes posturas de todos los que están viendo la parte de comunicación, la parte de afectiva, la parte curricular. O sea, tenemos ahí una gama bastante extensa donde nosotros podemos también realizar algunas pues investigaciones al respecto si es que nos interesa, o ver cómo podemos aplicarla directamente en el aula. Entonces le agradecemos mucho al doctor su participación, esperamos que no sea la última vez que nos visite, lo vamos a seguir contactando. Y bueno, le voy a dar la palabra para que pues cierre y nos dé bueno, una yo breve estoy encantado de haber recibido esta invitación y de estar con ustedes, porque he visto que hay pues una comunidad de profesionales muy competentes y muy interesados, ¿verdad?, por la mejora de su enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y también me ha resultado muy interesante ver que había bastantes que ya habían leído algunas lecturas sobre el enfoque antisemético y que están algo familiarizados con el tema, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que motivarles para profundizar más y mantener la interacción con nuestro grupo de investigación. O sea, es interesante que vean que hay una comunidad de personas que que hemos asumido esta idea de desarrollar y aplicar estas herramientas teóricas. Como insisto, que es un marco teórico integrativo para la didáctica de las matemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya como digo, hay en España y fuera de España, también en Latinoamérica, hay diversos países y grupos de investigación que están utilizando y desarrollando estas herramientas. También le he comentado en las sesiones anteriores que hemos celebrado un congreso internacional virtual sobre el enfoque antosemiótico del 23 al 26 de marzo pasado, y que ha habido pues, más de 500 personas que se inscribieron. La inscripción era gratuita, ¿no? Y se han presentado como unos 120 trabajos, todos ellos centrados en esa, ¿no? Con ocasión de este congreso, yo traté de hacer como una síntesis al día de hoy, ¿verdad?, de las distintas herramientas, y también y está disponible en las actas del congreso, están disponibles en este sitio. Pueden ver, o sea, si quieren ver un poco, tener una síntesis del estado actual de este enfoque, en ese documento lo pueden ver, ¿no? Así que, fijaros, también es interesante, nosotros siempre hemos estado preocupados interesados por establecer conexiones con otros sistemas teóricos. Es decir, estas herramientas no han salido de la noche a la mañana, ¿verdad? Una cosa, llevamos como 25 años debido al contacto, al contexto académico en el cual hemos desarrollado nuestro trabajo, que es en un contexto de investigación, de tesis doctorales, etcétera, y de interacción con diversos grupos de autores e investigadores, ¿no? Y entonces ahí en la página del enfoque antosemiótico pueden ver ustedes que hay varios artículos en los que abordamos el problema de la comparación y articulación de marcos teóricos. Empezamos nosotros, es decir, este marco teórico surgió como un intento de conectar, de articular la teoría de situaciones didácticas, que sé que alguno de ustedes está familiarizado con ella, la de Guy Brousseau, con la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard,
con la teoría de los campos conceptuales de Gerard Beñot también, que desde la psicología. Nosotros tuvimos contacto con estos investigadores, veíamos que eran mundos un poco desconectados, y eso fue el primer encuentro, el primer intento de tratar de articular. Pero luego después hemos seguido y publicamos en el año 2006 un artículo en la revista Relime, precisamente, en la que describimos, hacemos una perspectiva de la didáctica francesa desde el enfoque ontosemético tal y como en ese momento se estaba entendiendo, ¿no? Después hemos hecho también otras comparaciones, por ejemplo, con la teoría de la génesis instrumental, que es una teoría que tiene aplicación en educación matemática, y con investigadores del Instituto de Freudenthal, como es Paul Drickberg, y de Francia, pues hemos hecho también una articulación entre la teoría de la génesis instrumental y la teoría ontosemiótica. Es decir, que hay también una preocupación por ver cuáles son las raíces, cuáles son las conexiones y cuáles son las relaciones entre los diferentes marcos teóricos, ¿no? Así que yo confío. Vamos a tratar de aprovechar progresivamente los recursos tecnológicos virtuales para potenciar la comunicación con la gente. Este congreso virtual ha sido una magnífica experiencia, porque cada persona en los diferentes países del mundo, ¿verdad?, pues han tenido oportunidad de leer trabajo, de discutirlo por medio de los foros asociados, de participar en sesiones de este tipo también con videoconferencia. Es decir, entonces vamos a tratar de crear una plataforma para que en los próximos meses, digamos, potenciar esta comunicación. De modo que yo confío en que aquí, en esta universidad, con este grupo, el CAMAT, este cuerpo académico, ¿verdad?, pues que tengamos nuevos contactos y nuevas interacciones, bien presencialmente o preferiblemente virtuales, ¿no? Digo preferiblemente porque son mucho más económicas y más efectivas en cierto sentido que las interacciones presenciales, ¿no? Aunque sin duda el contacto directo y humano que he podido apreciar aquí ha sido muy valioso y muy positivo, ¿no? Y estoy muy agradecido. Así que nada más, gracias. Queremos hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Godino de parte de nuestra institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, de nuestro director, el maestro Carlos Hernández Gómez, y de nuestra rectora, la doctora Emilia Patricia Alfaro Moctezuma. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la sesión número 3 y los invitamos dentro de un mes, el 30 de junio, a la cuarta sesión del seminario Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas. Muchas gracias por su presencia, a toda la comunidad que está aquí presente y la que nos está viendo en este momento por canal de YouTube. Hasta la próxima.